En Colombia, hasta el siglo pasado, los enfermos de lepra eran aislados de sus familias y obligados a internarse en lazaretos. Para descubrir uno de estos lugares, conocer sus historias y perseguir las huellas de un pasado de estigmatización y discriminación, el escritor e investigador Wilson Carreño y un equipo de televisión emprendieron una aventura hacia el municipio de Contratación en Santander. Estos son los rostros de un pueblo que, a pesar de las circunstancias, superó sus propios miedos. Estos son los testimonios de una raza que se resiste al olvido. Los hijos del Lazareto. El Puente de los Suspiros tiene gran peso en la historia contrateña. Allí se dividían los sanos de los enfermos. Don Alirio, ¿se acuerda de mí? Por supuesto. Conocí a su papá desde muy niño. A término que los nombres de usted y Darío yo se los sugerí a su papá. ¿Cómo no me voy a acordar de usted? Bueno, don Alirio, hoy quiero que hablemos un poco de esa época de contrata en la que unas tenían que irse para Guadalupe y unos tenían que irse para el Guacamayo. ¿Cómo era eso? El gobierno tomó como medida sanitaria separar al hijo de la madre, inclusive desde el momento del parto. Cuando el niño nacía, se lo dejaban a la mamá por ahí 1 o 2 días y inmediatamente se lo quitaban. Habían 2 lugares destinados para la manutención y sostenimiento de esos niños. Los varones iban al Guacamayo y las niñas a Guadalupe, donde estaban los respectivos establecimientos ubicados. ¿Qué niños iban a esos asilos? El requisito indispensable era ser hijo de enfermo de lepra. Los niños enfermos que nacían o llegaban aquí, los menores de edad, también tenían un sitio aquí, que se llamaba Asilo San Evasio. Sí, es donde actualmente funcionan las aulas del técnico industrial. Ese era el Asilo San Evasio, destinado a eso, y también albergaba más o menos 50, 60, 70 muchachos, niños, ¿no? Enfermos de Hansen. Un altísimo porcentaje, cuando el enfermo era hombre, arrastraba a la familia, se venía la familia con él. Si el enfermo era mujer, Llegaba sola. llegaba sola. Y aquí quedaba muchos años sola. Tengo el caso, lo puedo decir, de mi mamá. Mi mamá, en su primer matrimonio, resultó enferma. La trajeron aquí y ella llegó aquí sola. El marido se quedó viviendo por allá en Boyacá, en su pueblo. En el caso de la mamá de don Alirio es un ejemplo tremendo de todo lo que una madre es capaz de hacer para mantener el amor de su hijo al lado. Los policías internos, porque había una policía formada por enfermos de Hansen que se llamaba policía interna, fueron cambiados en su gran mayoría y nombrados de la política del gobierno del momento. Entonces se vino la andanada contra los que habían perdido el poder y entre esos íbamos a caer los muchachos que no habíamos ido al Guacamayo. Entonces duré un poco de tiempo escondido ahí en la casa. Pero uno de chino es muy inquieto y muy jodido. En esa época existía el mercado en la plaza. En esa época todo tan abundante y todo. Daban ñapa y daban prueba. Los vivanderos que traían las cosas daban ñapa y daban prueba. Entonces, la prueba, por ejemplo, partían una almojábana en 4, le daban a uno un cuartico de almojábana. Entonces yo me salí, presioné a mi mamá que yo venía con ella al mercado, pero el venir al mercado no era ni por ayudarle a llevar el canasto ni nada de eso, sino por venirme a hacer a las pruebas, ¿no? Estando ahí haciendo el mercado, llegó un agente de la policía interna
malqueriente, por supuesto, de mi padrino, de mi mamá y lógicamente mío. Entonces llegó a echarme mano. Y mi mamá, que estaba todavía bastante bien, y era una mujer corpulenta y con muy buenos alientos, y eso, a lo que vio que el policía me iba a echar mano, yo no quise soltarme del canasto y mi mamá tampoco soltó el canasto, pero ella le pegó un empujón al tipo de tal manera que el tipo cayó patas arriba. El policía cayó patas arriba en la plaza. Cuando se formó la cosa, cuando me cayó, el policía se paró con el bolillo a darle a mi mamá y cayeron todos esos tolderos. A defender. A defender a mi mamá. Y el policía se fue. Entonces, alguno de los tolderos, que así se llamaban los de esa profesión, le dijo, señora María, váyase para la casa porque ese hijuepuerca se fue a traer más policías. Entonces mi mamá cogió el canasto y nos fuimos para la casa. Allá me tocó durar encerrado otro poco tiempo. ¿Guarda muchas historias el Puente de los Suspiros? El Puente de los Suspiros se llamaba así porque hasta ahí llegaban las mamás a despedir los niños cuando se los llevaban al Guacamayo. Inicialmente, porque después yo conocí casos que el mismo padre iba y llevaba al niño allá al Guacamayo. Y igualmente ocurría que cuando llegaba el señor obispo aquí a Contratación, que era muy por allá de 5 o más años la avenida, entonces había una acumulación de muchachos en el Guacamayo por confirmar, aplicarles el sacramento de la confirmación, que lo hacía el obispo, y traían esos lotes de muchachos que estaban allá en el Guacamayo sin confirmar. ¿Hasta el puente? Hasta ahí los traían. Hasta ahí los traían. Entonces, tal vez por eso también adquirió eso el Puente de los Suspiros, ¿no? Este es el Puente de los Suspiros, un lugar icónico en la historia contrateña que evoca nostalgia en sus habitantes. Fabio Durán conoce muy bien esta historia. Cuénteme de dónde sale, digamos, su intención de hacer todas estas obras con piedra. La idea es retomar lo que los abuelos nos dejaron en los empedrados y plasmarlo en algo diferente, como la fuente o la casa o los muros. De ahí surgió la idea, o sea, de que antes de que nos coloquen el concreto, poder retomar que quede como recuerdo la piedra. Uno ve muchísima piedra acá en Contrata, ¿cierto? Incluso a algunos puede ser que les molesta, ¿no? Necesita tener despejado de piedra, pero usted lo que hace es aprovechar la imagen natural de la piedra, los cortes naturales, la forma, para integrarla en el ambiente. ¿Cómo se llega a ese nivel, Fabio? Yo creo que por el amor que uno le coloca, porque es que la piedra aquí tenemos una gran característica, que las piedras son de colores, vea, como pueden ver acá. Inclusive vienen cosas incrustadas como fósiles. La piedra le habla a uno, Wilson, o sea, cada vez que uno mira la piedra le encuentra formas y colores. Venga, explíqueme un poquito eso de que la piedra le habla a uno. Pues para mí me habla, o sea, es como le encuentro figuras, inclusive rostros plasmados dentro de la piedra. Afuera hay una interesante figura, vea, aquí por lo menos una zapatilla o algo, vea, por decir algo, vea. Sí, la veo. Cada uno le puede mirar su perspectiva, ¿no? ¿Hace cuánto empezó a trabajar con piedra, Fabio? Pues yo desde cuando estaba en Bogotá, la idea era que si algún día yo regresara a Contrata, era hacer algo con los mismos recursos que hubiesen dentro del pueblo. Mire esta piedra, vea. La pone uno a hablar, vea. Mire, vea. Vea. Puede ser la máscara de un matachín, ¿no? Mire, claro, Pero vea, se mire. pone a llorar. Vea, esa es una piedra interesante, vea. Vea. Usted se pone al trabajo de escoger cada piedra. No es cualquier piedra la que se pone. No, toda me sirve. La idea es que yo la voy es como ubicando de tal forma que hable como esta, vea. Esta mariposa, vea.
vea las alas, aquí los ojos, vea. La idea es que ponerla como a hablar, la piedra, vea. Sí. Vea, acá sí ya se aprecia mejor, vea. A veces hay que alejarse un poco Claro, claro. para ver mejor las cosas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Tal vez eso pasa también con lo que usted me comentaba, ¿no? A veces hace falta salir para valorar lo que se tiene acá. Claro, 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 claro. Fabio Durán es un contrateño que luego de realizar sus estudios en este municipio se va del pueblo y regresa después de muchos años y empieza acá a incorporar la piedra y el diseño en su casa, construyendo un sitio espectacular. ¿Qué lo hizo regresar a Contratación, Fabio? Pues mi esposa. Cuando regresó acá a Contrata después de tantos años estando fuera, ¿qué encontró diferente del pueblo? Diferente las personas, pero lo que son las cosas como las casas, las piedras, igual. Fabio, usted vive en un lugar cargado de mucha historia, ¿cierto? Esta casa queda al lado del Puente de los Suspiros. ¿Por qué es importante este lugar para la historia de Contratación? Porque cuentan los abuelos que en ese puente era donde separaban a los hijos de los enfermos de lepra. Y ahí era donde venían a hacer sus lamentos, a llorar o a recordar en el momento que los separaron de sus familias. ¿Me puede mostrar por qué lado quedaba ese puente? Acá por esta parte. Vea los muros hechos en piedra. Mire qué hermosura, Wilson. Y dicen los abuelos que los muros eran hechos en piedra. Lo que pasa es que después los reformaron y colocaron fue ladrillo. Sería muy bonito, Volverlo a rescatar. digamos, reconstruir el puente, hacer que la piedra dominara para que volviéramos a tener un puente similar al que se tuvo en Sí, aquella sí, época. de eso se trata y esa es la idea. Ojalá algún día los administradores públicos pudieran mirar ese proyecto para recordar esa época. Bueno, Fabio, yo estando acá solo un rato con usted, siento mucha tranquilidad en este ambiente. Pero vea, es que tenemos el río La Quebrada, los pájaros, la mariposa, la naturaleza. Eso es un beneficio que tenemos nosotros. Hay mucha gente que viene de la ciudad y a veces quiere venir a recordar lo que pasó. Inclusive los hijos de los enfermos de esa época, porque a veces se quedan ahí contemplando y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? No, es que yo fui asilado de Guacamayo y quieren venir a recordar eso. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por compartirme su historia de retorno a este pueblo. No, Wilson, a usted, que usted ha aportado mucho a que la gente lo conozca y usted mismo también ha aportado aquí a su mejoramiento de la comunidad y del mismo municipio. Inclusive usted trae raza del Enguerque, mire. Hoy es día de mercado en Contrata. Los campesinos bajan al pueblo y venden sus productos. ¿A cómo tiene el millo, doña Carmen? Buenos días. A 1.500 nada más. Deme uno. Uy, eso está delicioso, doña Carmen. Sí. ¿Hace cuánto hace estos millos? Eso hace ya más de 50 años. ¿Cómo hace 50 años? ¿Qué acaso cuántos años tiene doña Carmen? Nomás tengo por ahí 15. La historia de doña Carmen es la historia de muchas niñas acá en el pueblo que tuvieron que crecer lejos de sus padres por una ley que básicamente desintegraba a las familias. Una mujer que es ejemplo de trabajo y superación. O sea que usted lleva 60 años trabajando, doña Carmen. Lo que pasa es que antiguamente, como esto era lazareto, dicen que un padre de familia que tenía un niño, se lo quitaban. Y como habían dos asilos, que el asilo era el del Guacamayo, el de los niños. Las niñas eran en Guadalupe. A mí me quitaron de los brazos de mi papá a los 6 meses. Sí. Me llevaron a Guadalupe. En Guadalupe estuve... Salacuna. Salacuna. Estuve 14 años. Yo no tuve infancia, no tuve nada. Que si nosotros tuviéramos tiempo, duraríamos 2 días de contar las historias. ¿Usted no pudo vivir su niñez acá en Contrata? Nada, nada. ¿Cómo fue esa niñez? No tuve ni el apellido de ella.
empezando. Me enteré hasta los 47 años de que yo no tenía el apellido de ella. Y nos criamos en el asilo. En el asilo, como... Guadalupe. Sí, en Guadalupe. Como éramos cantidad de juventud, éramos como 300 niñas y debido a eso mandaban la comida, era de otros países, ¿sí? Nos tocaba salir a la pata del aguamacero, sacar de las canecas, jugar y comer, para calmar un poco el hambre. Que no lo diga yo esa historia, que le cuenten mis amigas. Muy duro, ¿no, doña Carmen? Duro. Y después de que llegué aquí, ya lo último, mi mamá me llamaba la Cenicienta. ¿Por qué? Porque era la esclava del trabajo de la casa. A mí me tocaba. No éramos sino 3 hermanos. Pero había una hermana, ya murió, pero con ella nunca tuvimos un saludo, nunca tuvimos confianza por eso. Porque no nos enseñó mi mamá a compartir ni nada, sino era alejarnos. Hay huevos. Pero la misma vida nos enseña a resignarnos con lo que sucede. No tuve que compartir con nadie, ni una piñata, ni una fiesta, ni nada. La primera comunión la hice en Guadalupe. El vestido que le servía a una niña le servía a la otra. A lo que me casé, me tiró mi mamá las ollas. Dijo, usted ya cogió el cielo con las manos. Váyase a poner su olla aparte. Me sacó de la casa. El trabajo es vida, el trabajo a mí me da diversión, el trabajo me da ánimo. Yo no pienso en nada de lo pasado, pero la vida que yo he pasado ha sido dura. Bueno, doña Carmen, muchas gracias por contarme esta historia de vida. Bueno. Voy a seguir disfrutando de este millo. Bueno, Raúl, bueno, Chaito. que muchas gracias a usted por tenerme en cuenta para estas entrevistas. La siguiente historia es el mejor ejemplo de resiliencia. Beatriz Orozco, la Mona, una mujer para quien el Hansen no significó ninguna limitación a la hora de aprovechar sus talentos. Mona, para usted la enfermedad nunca significó una limitación para progresar, ¿cierto? No, ¿Cuál fue ese primer oficio que usted aprendió? marcar ropa. Tenía como 5 años cuando me echaron a Guadalupe, al asilo, cuando eso era asilo. Y me dijo la hermana, niña, va a pasar estas letras a este trapito, igualitica, no me vaya a hacer mal. Resulté haciendo el nombre de ella en punto de cruz, el trapito blanco con hilo rojo. ¿Y cuál era el nombre de esa hermana? Hermana Ida Musso, era una hermana italiana. Cuando comenzó colegio, Sí. me echaron del colegio porque me orinaba en la cama. Y salí y en la casa no me amañaba. Ay, o sea, pasa de dormir en una cama en el asilo, lejos de la familia, pero en una buena cama. Y llega acá. A dormir en una estera donde ponían las gallinas. Sí. Y yo sacudía con un trapo la arena y mi mamá me regañaba. Que donde la mujer del juez necesitan una niña para los mandados. Y entonces me concertaron allá, me pagaban 5 centavos. Me decía la señora Liria, vaya y se asoma a ver si la olla está hirviendo. Entonces yo ladeaba así la olla en la llama y resulté quemada. Me dice la mamá del gocho Vicente, la mijita, ¿no sintió cuando se quemó? No, señora. Dijo, usted es leprosa. Vaya donde el médico, usted es leprosa. Dijo, uy, vieja esa. Pues me hicieron el examen y me mandaron fue para Santa Catalina. Que era el asilo para las niñas enfermas de lepra. Para las niñas enfermas de lepra. Ese día compraron un poconón de papa chiquita y harta chunchulla y hicieron fue una fiesta, y yo llorando. Y mi mamá hizo fue una fiesta, que me iban a dar plata, ¿por qué llora? La ración. Le iban a dar plata. Terrible. Bueno, pero ahí era más bonito que en Guadalupe. Ahí las monjitas no le pegaban a uno y lo querían y nos ponían a bordar, nos indicaban cómo era. A la Mona la conocí por sus bordados en forma
de toches y en forma de flor de glosinia. Bueno, Mona, ¿cómo pasa usted de hacer bordados a hacer toda esa cantidad de cosas que hoy en día acá en Contrata conocemos que usted hace? La pobreza, la ración no alcanzaba para nada. Entonces una vez tenía un puchito de lana e hice una flor de glosinia como imaginándomela. Y fui y le hice pega a Daniel, el primo, a Daniel Rangel. Comenzó a gritar, de bonito, de bonito. ¡Ay, qué belleza! Bueno, y él me animó que hiciera flores para vender. ¿Cómo fue eso de empezar a vender café? Eso fue como más bonito. Iván y Enrique, donde la señora Cleotilde, pilando un poco de café. Ya cuando terminaron, Chino, yo no tengo plata, pero yo tengo café ahí. Si quieren, les doy un bulto de café. Entonces yo lo tosté y Enrique lo vendía. Cogía puerta a puerta que si compran café, lo llevaba por pesas. Bueno, y después del café, ¿qué otras cosas aparecieron? Cuando se fueron las salesianas, Sor Conchita me mandó llamar. Me dio un exprimidor eléctrico y unas vinajeras. Entonces comenzamos a hacer el vino de naranja, pero no vendíamos, lo regalábamos. Entonces comenzamos a hacer de maracuyá, de mora. Ahora él está haciendo de lulo. Wilmer es la prueba viviente de que todo ese conocimiento que la Mona ha compilado perdurará a través del tiempo. Bueno, todo el conocimiento, yo digo que lo he robado a mi mamá, viéndola cómo hace las cosas. Analizo qué es lo que le lleva, qué es lo que le echa. Yo, Wilmer, usted fabrica, yo ofrezco y salud. Ella tenía conocimientos de lo de las hermanas salesianas. Cuando trabajaban en las casas de familia, pues también aprendía a hacer las cosas. ¿Y el punto de cruz? El punto de cruz fue como en el año 2002 más o menos. Le dije a mi mami que me indicara que ahí había tela y había hilos. Me indicó, aprendí. Casi siempre cuando se habla de Contrata, pues se termina hablando del lazareto y de lepra. ¿Qué contaría usted de Contrata si se encuentra con alguien que quiera saber algo de nuestra tierra? Yo he vivido en otras tierras, en Barranquilla, he vivido aquí en Santander, en Barbosa, y el clima aquí es excelente y la calidad de gente. La calidad de gente aquí es extrema. La Mona demuestra que es posible transmitir el conocimiento para garantizar que este no desaparezca. Yo digo gracias a mi mamá, porque yo digo que si yo con un pedazo de tela que vale, digámoslo, 1.000 pesos, una aguja y un hilo, y yo ya gano dinero, ya sé que con eso voy a ganar dinero. Bueno, Wilmer, muchísimas gracias. Bueno, sí, señor. Hoy descubrí el arte entre las piedras y entendí lo cruel que fue nuestro pasado. Las lágrimas de doña Carmen me llegaron al corazón. Sentí su dolor y admiré su valentía. Nuevas aventuras me esperan en Contratación, un pueblo que solo contagia alegría.